una serie acerca de peleando la buena batalla de la fe por nuestra familia. Esto lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en el segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Estamos hoy proclamando que fortalecemos la familia, que amamos la familia. ¿Cuántos amamos las familias? Amén. Porque la familia, hermanos, es el fundamento de una nación. Si la familia se destruye la nación. Por eso las ideologías ateas y malvadas procuran destruir la familia. Porque al tratar y al destruirla quizá destruirían todo un país. Pero aquí hay un pueblo que da la buena batalla de la fe por la familia. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea que hay un pueblo que vence el mal con el bien. Bendito el nombre de Dios. Y ese pueblo es el pueblo cristiano. Pero también el Salmo que hemos tomado como base, 11:3, dice: si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo. Y observamos que el ataque contra la familia precisamente se basa yendo contra los fundamentos de la familia. Porque si se pueden destruir los fundamentos, se cae el edificio. Entonces es importante entender que hay unos fundamentos de la familia que encontramos en la palabra de Dios. Y el primer fundamento para una familia sólida es precisamente la fe en Dios. La fe en Dios hace familias fuertes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? La fe en Dios es muy importante. Por eso la palabra del Señor dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dando por sentado que hay un creador, que tiene autoridad, que tiene poder y que está vivo. ¿Cierto que sí? Pero el secularismo ateo dice que Dios no existe. Friedrich Nietzsche dijo que Dios había muerto y que no nos habíamos dado cuenta. Pero ¿sabe una cosa? Hoy Dios está, y siempre lo ha estado. Dios está vivo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces debemos entender lo siguiente: el fundamento de la familia está en la existencia de Dios. Pero no un Dios que creó el universo y le dio cuerda y lo dejó a su suerte más bien, sino que Dios sigue activo, sigue obrando, está presente cuando lo invocamos. El Señor dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos queremos hogares firmes? Necesitamos fortalecer nuestra fe en el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso que se revela en la palabra de Dios. Esto lo estuvimos viendo la semana anterior. Entonces el primer ataque es contra la existencia de Dios. El segundo ataque es el establecer al hombre como el centro de todas las cosas, lo que hemos llamado el antropocentrismo. Es decir, que el hombre se ha constituido como el centro de todo. Pero la palabra de Dios nos dice que el centro de todo es el Señor Jesús. Por eso el libro de los Romanos nos dice que cuando Dios se reveló al hombre, Romanos 1:19, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre conoció que Dios es real por la naturaleza, por la conciencia, por la palabra de Dios, por la persona de Jesucristo, por las circunstancias. Esto lo vimos en la semana anterior. Pero el hombre no le dio gracias a Dios, ni le dio gloria, sino que se volvió antropocéntrico, es decir, se puso como en el centro. Pero el centro es Dios, y ahí a Él hay que darle la gloria. Cuando el hogar se centra en Dios y en su palabra, ese hogar tendrá éxito.
Pero cuando el hogar se centra en el egoísmo del hombre, de la mujer, del joven y de cualquiera, ese hogar será un fracaso. Por eso, hogares firmes son los que dejan que Jesucristo sea el centro del hogar. Tercer ataque contra la familia, el relativismo moral. Es decir, que el hombre decide lo que es bueno. Que el hombre no puede decir, bueno, lo que es bueno para usted no es para mí, no es necesariamente, sino que el hombre sabe que hay unos absolutos morales. Y los absolutos morales son precisamente los mandamientos de Dios, ¿cierto? Y que los mandamientos de Dios no cambian. Es decir, Dios dijo, no robarás, y esto es verdad hace 1000 años, es verdad hoy y será verdad después de 3000 años. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque es la verdad de la palabra. Dios no cambia sus mandamientos, Dios no cambia sus leyes como cambia el clima o como cambian los, digamos, por los tiempos las filosofías o las ideas. No, Dios lo que dijo lo sigue diciendo y por eso la Biblia es un libro confiable. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios dice, lo dice permanentemente, no cambia Dios de opinión. Pero ¿cuál es el relativismo moral que destruye los hogares? ¿Cierto? El relativismo moral es que alguien, por ejemplo, dice que él podría tener varias esposas, que a él no le parece malo, que él no se siente mal por eso. Ahora, el hecho de que él, entre comillas, no se sienta mal por eso, ¿hace que la poligamia sea buena? Contésteme, por favor. No, ¿por qué? Porque Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice se unirá a sus mujeres, ¿cierto que sí? Entonces es muy importante que los mandamientos de Dios, hermanos, son confiables. Los mandamientos de Dios son veraces, ¿cierto que sí? Hay una autoridad moral en la palabra de Dios. El relativismo moral, hermanos, puede llevar a las personas a cualquier cosa, ¿cierto? No dejará de aparecer la persona que pensará que matar a otro no es malo. Y eso es lo que sucede. La gente se mata porque considera que no es malo, que cada cual puede tomar la vida de otro, porque sí, pero la Biblia dice, no matarás. Entonces es importante entender que el relativismo moral, o sea, la falta de esos valores morales absolutos, destruyen los hogares. ¿Sí me hago entender? La fidelidad en el hogar del esposo hacia la esposa, ¿cierto que sí? La verdad en el hogar, la justicia en el hogar, ¿cierto que sí? La obediencia a los mandamientos de Dios. Eso hace familias fuertes, familias sólidas, porque es que en la familia se aprende la justicia, en la familia se aprende la rectitud, en la familia se aprende los principios morales y nuestras naciones necesitan sólidos principios morales que están en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero entonces ese es otro enemigo de la familia, el relativismo moral, y nosotros tenemos que estar muy al tanto de esto. Otro gran enemigo de la familia se llama el hedonismo. El hedonismo, ya habíamos explicado que el hedonismo es una filosofía en la cual se dice que el placer y su búsqueda es el bien supremo de la vida, que lo más importante es buscar y experimentar placer, que la meta del ser humano es la felicidad y que hay que evitar el dolor a toda costa. En otras palabras, el hedonismo dice que lo más importante es el placer en la vida. Ahora imagínense eso. Vamos a pensar una persona que fuma marihuana. Hoy en día se dice que la marihuana no es mala, dicen algunos. Pero resulta que la marihuana después ya no le parece muy fuerte, no le parece que como que no es muy estimulante. Y entonces consigue otra sustancia, ¿cierto? Y esa tampoco le pareció, entonces busca otra porque quiere una emoción más fuerte, quiere algo que lo mueva y entonces buscará siempre algo más impactante. Y al fin de esto les pregunto, ¿la persona termina más feliz y más alegre o termina en las calles de la ciudad como una persona con ropa sucia, una persona
que perdió su hogar, una persona que aunque era un profesional terminó mendigando, y a lo último, por no tener para comprar un bazuco, lo acribillan en esta ciudad. ¿Eso es un buen fin? ¿Eso es felicidad? El hombre, buscando más felicidad a través del placer, ha encontrado más desgracia, más desilusión. Pero ¿sabe dónde está la verdadera felicidad? Es cuando yo reconozco que mis caminos me han llevado a muchos errores, a muchos vicios, a muchos fracasos, y yo reconozco que no puedo seguir de esa forma, sino que necesito un cambio de vida. Y vengo ante el Señor y le digo: Señor, mi estilo de vida, que es buscando cada vez nuevos placeres, me ha llevado a la desilusión y a la ruina. Pero yo reconozco que tú moriste en la cruz para perdonar todos mis pecados. Te pido que me perdones mis maldades, mis vicios, mis desviaciones, y te ruego que tengas misericordia de mí. La Biblia dice que Dios es amplio en perdonar al que se arrepiente. Y sabe que llega al pecador, y lo decimos por experiencia muchos de nosotros, lo que llega primero a nosotros es la paz y el gozo. ¿Es verdad o no es verdad? Porque la maldad, los vicios y buscar placeres no trae paz, no trae gozo. La verdadera paz y el verdadero gozo está a los pies de la cruz del Señor Jesús, cuando le entregamos nuestras maldades y Él nos da verdadera paz y verdadera felicidad. ¿Estás buscando la felicidad verdadera? Deja tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad. Ven ante el Señor y dile: no quiero vivir esa vida que solo me quiero autogratificar. Vengo ante ti para dejar a tus pies toda mi maldad, y desde hoy quiero vivir en rectitud, quiero vivir en santidad, quiero vivir como Dios manda, y eso sí de verdad trae paz y trae gozo. Dele gloria a Dios por esto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. En el libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 9, la palabra de Dios dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió y resucitó para ser nuestro Rey. No hay nada que traiga más gozo y más paz que permitir a Cristo que sea el Rey, el dueño y el que rige nuestra vida. Hay felicidad, hay paz, hay armonía, porque cuando nos rendimos al señorío de Cristo, la verdadera felicidad está en nosotros. No necesitamos sustancias, no necesitamos vicios, no necesitamos estar buscando mujeres y cosas y busque. No, ya Cristo ha llenado nuestro corazón. Por eso el hedonismo es un gran enemigo del hogar. Y nosotros tenemos que entender que lo que tenemos que valorar en el hogar es que Cristo sea el centro, el Rey de nuestras vidas. Y entonces las cosas van a mejorar para la gloria de Dios. Aleluya. Otro enemigo de la familia es no considerarla como la unidad básica de la sociedad. El ateísmo dice que la familia no es la unidad básica de la sociedad, sino que lo es la comunidad. Analizando este aspecto, yo observo que es un error, porque en las relaciones humanas hay unas prioridades. Es decir, el 2 es antes que el 3 y el 1 es antes que el 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo debo entender que sí, tengo vecinos, tengo amigos, hay una comunidad, pero hay una prioridad de relacionamiento. ¿Y cuál es esa prioridad? Primero, tengo que relacionarme con Dios. Por eso el libro de Deuteronomio, capítulo 6, por favor, les invito para que miremos. En el Deuteronomio, capítulo 6, la palabra de Dios nos dice en el versículo 5 de la siguiente manera: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. En otras palabras, mi primera relación es con Dios. Mi primer amor es Dios. La prioridad número 1 y relacional es con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo?
no podemos permitir que nada dañe esa comunión con Dios. En el capítulo 10 de Deuteronomio, por favor, en el versículo 12, damos la gloria al Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, Dios, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nosotros entendemos que Dios es el primero en nuestras vidas. ¿Para cuántos Dios es el primero en nuestras vidas? Dios es la prioridad relacional. Dios, ¿cierto que sí? Amarás al Señor tu Dios, lo honrarás sobre todas las cosas, será el primero. Eso es muy importante. Pero segundo, viene la familia. Es muy importante que después de Dios, cuando uno es un hombre casado, está en segundo lugar su esposa. Por eso el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí me hago entender? Entonces la segunda prioridad del hombre casado es su esposa. ¿Sí me hago entender? Antes que cualquier persona, antes que un vecino, una vecina, un amigo, está la esposa. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así, el orden de prioridades. Y por supuesto el esposo. Entonces primero Dios, luego su esposo o su esposa. Dios no quiere que los esposos tengan un maltrato con sus esposas, sino que haya buena armonía y que se valore la relación de esposos, porque es la segunda relación después de Dios más importante. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces por eso, porque si hay una buena armonía entre los esposos, las cosas van a funcionar. ¿Cierto que sí? Porque de ahí parte la base de la sociedad. No es la comunidad, es la familia. En tercer lugar, entonces, están los hijos, ¿cierto? Vamos un poco rápido, pero usted tiene las grabaciones y también tiene los textos bíblicos. Segunda Corintios 12:14 dice la palabra: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, después de la relación de esposos, de afecto, de amor, de respeto, están los hijos. ¿Sí me hago entender? La prioridad relacional está en la familia, los hijos. ¿Qué pensaría usted de un padre que atiende los hijos del vecino y de la vecindad, pero no cuida de sus propios hijos? Eso es lo que está pasando en Colombia hoy con nuestro presidente. Pero lo que quiero enfatizar es en la familia. Entonces, los hijos primero, antes que los hijos de las otras personas. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se deforma y cuando no hay esas prioridades, se empieza a desordenar todo y las cosas no empiezan a funcionar. Es muy importante eso. Y aquí sea una reflexión, que los padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, porque es la tercera, en este caso, relación que estamos viendo, pero basado siempre en la familia. Pero posteriormente entonces también viene la relación de los hijos con los padres. Y vamos a mirar en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 4. Dice la palabra: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. ¿Para con quién? Para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios a las nuevas generaciones respecto a sus padres? ¿Qué dice? Que los hijos deben estar pendientes de sus padres y también de sus abuelos. Digan amén. Resulta que en la iglesia cristiana habían viudas y la iglesia les ayudaba, pero aquí lo que el apóstol está diciendo es que las viudas que necesitan ayuda no las debe ayudar primero el gobierno o el Estado. Hay estados donde todo es el Estado, y si el Estado no le da una caja mensual no puede comer, ¿cierto? Hay estados que quieren tomar esto, pero la primera seguridad social es la familia.
¿Cuántos dicen amén? No es el Estado, ni siquiera la iglesia. ¿Sí me hago entender? Porque hay un contexto de iglesia. Las viudas estaban llegando a la iglesia, pero dice el apóstol, las viudas que tienen hijos y nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Cómo deben ser los nietos y los hijos hacia sus padres? Cuidar de ellos. ¿Sí me hago entender? Porque Dios ha establecido que la ayuda social se establezca desde la familia. Por eso es tan importante fortalecer la familia, tener buena relación con los hijos, buena cercanía, para que cuando estemos viejitos, los hijos no digan, no, este viejito no me lo aguanto, mejor mandémoslo a una institución donde no moleste a nadie. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces no hemos sido sabios los padres. No hemos estado a la altura que se requiere, y entonces muchas veces ese resentimiento que tienen nuestros hijos se revierte lanzando a sus padres como objetos inservibles en un lugar de ancianos. ¿Pero por qué? Porque el corazón se ha endurecido. Los padres no hemos sido sabios, no hemos sabido cumplir con nuestra responsabilidad, y eso es como una retribución. Pero debe haber arrepentimiento en el hogar, porque en el hogar es donde se debe ayudar a las generaciones de los mayores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, tremendo ese aspecto. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces ahí vemos que los hijos deben ver por sus padres y abuelos. Esa es la prioridad, es el núcleo familiar, porque la base de la sociedad es la familia. Pero cuando llegan los secularistas y ateos dicen, no es la familia, es la comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Todo se vuelve un desorden, ¿sí me hago entender? Pero gloria a Dios, porque familias sólidas, gente también va a ser atendida, va a ser ayudada y va a ser bendecida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces es importante que la prioridad es la familia. Hay personas que son muy buenos fuera de la casa, ¿cierto? Y como dijo alguien, mi papá era muy bueno en el fondo. ¿Y por qué en el fondo? Porque es que cuando él entraba regañaba a todos y los maltrataba. Y llegaba al fondo de la casa donde había un perrito. Y al perrito lo consentía mucho y le decía, ay, tan lindo que estás. Y a la mascotica la cuidaba tanto. Y entonces los hijos dijeron, mi papá es muy bueno en el fondo de la casa donde estaba el perro, porque a todos los trataba mal. ¿Cuántos me están escuchando? Bueno, ¿a cuántos el Señor nos está hablando? Entonces es importante entender esto. Si no damos la batalla por la familia, nosotros mismos, Dios nos guarde, podríamos pasar ciertas consecuencias. Pero les digo una cosa, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, y cuando se da esta palabra es porque Dios quiere que nosotros entendamos que la familia es un tesoro y que nosotros tenemos que cultivar esa familia, ¿cierto? Y que tenemos que dar la buena batalla por la familia, porque esto no es un discurso, esto no es una predicación de domingo, esto es una realidad, y estamos comprometidos, hermanos, en el nombre de Jesús, que las familias sean restauradas, empezando por las propias, es decir, por nosotros mismos. Porque usted dirá, ay, ¿será que entonces su familia es un cielo en la tierra? En mi casa también hay problemas, y por eso enseño esto, porque el primero que necesito soy yo. Pero usted también necesita. Pero juntos con el Señor Jesucristo vamos a salir adelante para la gloria de Dios. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos lo alaban a Cristo Jesús? Hay victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, otra cosa tremenda es que el secularismo ateo dice esto, que todo le pertenece al Estado y que es dueño de todo, incluso de los hijos. Dice que los hijos son del Estado, eso dijo Carlos Marx, los hijos son del Estado. Y un personaje llamado Hegel dijo que el Estado es como Dios caminando sobre la tierra.
Es decir, como si fuera el Dios que gobierna todo. Pero yo quiero decirles que ningún gobierno y ningún estado será Dios. Solo hay un Dios. Se llama Jehová de los ejércitos. Está sentado en su trono y a Él le damos toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero póngale ánimo. ¿Cierto que sí? Hermanos amados, ningún gobierno o estado se levantará como nuestro Dios, porque solo nuestro Dios es el que revela la palabra del Señor, que es el dueño absoluto de nuestras vidas. Lo que en griego se llama el Kyrios, es decir, el amo supremo, el dueño de nuestras vidas, es nuestro Padre Celestial. Solo a Dios serviremos y solo a Él adoraremos y le daremos la gloria al Señor. ¿Por qué usted cree que los sistemas ateos atacan a Dios y hacen que la gente los idolatre a ellos como si fueran Dios? ¿Cierto que sí? Y si les dicen hasta qué tienen que comer, qué tienen que decir, qué tienen que hacer, ¿cierto que sí? Y quieren constituirse como Dios, pero los cristianos tenemos que entender que solo hay un Dios y se revela en su palabra, la Biblia. Y llenarnos de esa presencia de Dios, de ese conocimiento de Dios, de sus mandamientos y obedecerlos, porque en ellos está la victoria para el pueblo del Señor. Gloria a Dios por eso. Hermanos, Marx dijo, los hijos son del Estado. Estaba leyendo un material de la CEPAL, de la OEA y la UNICEF, que hicieron en la Asamblea General de la OEA en Cancún del 2017, dijeron ellos, los hijos no son de las familias, los hijos son ciudadanos, son del Estado, y el Estado formará a sus ciudadanos. Entonces están diciendo que los hijos no son de las familias, sino que son del Estado. Pero nosotros entendemos que los hijos son de Dios primero y que los ha entregado a la familia para que la familia los cuide, los forme, los proyecte y los bendiga. Porque la palabra de Dios dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Es decir, es como una flecha que el guerrero toma el arco, toma la flecha y lo proyecta hacia el éxito y hacia la bendición. Pero mucho que tiene que ver con la familia, como tutores, como mentores delegados por Dios. La familia es muy importante y la influencia de los padres es muy importante según la palabra de Dios. Los secularistas dicen, aunque en esta conclusión de la OEA en Cancún 2017 dice, el avance de enfoque de los derechos ha permitido que los niños y niñas deben de ser no tenidos como una categoría pasiva, dependientes de la familia, pasando a ser sujetos de derechos ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. Entonces, ¿qué quieren decir? Que están diciendo que los gobiernos y los estados le van a quitar la potestad de la familia de ser los garantes de los hijos. Por eso hay que luchar por la familia. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos quieren luchar por la familia? Hermano, esto es poderoso, porque cuando la familia se fortalece, todas esas ideologías se destruyen. Bendito el nombre del Señor. Ahora, también dijeron, parte de la base de que para que los niños se desarrollen de forma plena su potencial y no sufran los amplios aspectos, los niños no deben ser propiedad de sus familias. Entonces, el ataque es contra la familia. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Los niños, según dice el secularismo, no pertenecen a la familia. Hay que quitarle la potestad de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que la familia es una bendición, que los padres son dignos de honra y de respeto, y Satanás no quiere nada de lo que Dios dice. Por eso Dios ha dicho que se constituya una familia entre un hombre y una mujer bajo una relación de pacto, que levanten generaciones que agraden a Dios, y eso Satanás lo odia. ¿Sabe por qué lo odia? Porque esa idea viene de Dios. Y Satanás quiere ir contra Dios a través de la destrucción de la familia. Pero aquí hay un pueblo que peleará por la familia para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le alaban al Señor? Enseña el secularismo que la lealtad, ojo con esto que quiero hacer énfasis, que la lealtad de los hijos
debe ser superior al Estado que a la familia. Y hace unos meses un hermano vino de Cuba, un cristiano. Y entonces resulta lo siguiente, escuchó y supo el caso de una familia en la cual uno de los hijos tuvo que ir al ejército a prestar el servicio militar obligatorio. Cuando el hijo vuelve a la casa, entonces el papá muy feliz dijo, volvió a mi hijo. Y entonces tenían un becerro y lo mataron, parecido a lo del hijo pródigo. Y el papá le hizo un asado al hijo. Pero resulta que en Cuba usted puede tener una vaca, usted le puede dar pasto, la puede cuidar, la puede tener, pero usted no se la puede comer, así usted la haya cuidado por muchos años. Porque es un delito contra el Estado. Y entonces el que haga eso amerita cárcel. ¿Y sabe qué pasó con este hijo criado por los secularistas ateos? Delató al papá. Y entonces, ¿qué hicieron? Apresaron al papá. Y el papá hoy está pagando 30 años de cárcel porque su propio hijo lo delató ante el Estado. Porque para ellos la lealtad primera no es los padres, no es la mamá. En estos grupos, cuando ya usan la violencia, dicen, si usted tiene que matar a su mamá por la organización, aquí mamá no vale, aquí no vale nada, aquí vale la organización. Pero hermanos amados, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero con ánimo, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo yo voy a seguir un estado, una filosofía que me lleva a que niegue a mi padre, a mi madre y que aún la exponga a la muerte o la exponga a la cárcel? ¿Eso es bueno? Despierta, mi amado. Los principios de Dios son principios liberadores, son principios de vida. Por eso en la palabra de Dios, lo demás son solo filosofías de los hombres que llevan a la destrucción. Pero gloria a Dios por su palabra que levanta sociedades poderosas, porque esos principios son poderosos. Gloria a Dios. Tengo aquí en mi haber, bueno, este librito lo tengo hace muchos años. Richard Gurban, el autor de este libro, escribió muchos otros. Richard Gurban era un pastor cristiano en Rumanía. Usted sabe que el sistema ateo tuvo el control de Rumanía por 40 años. Lea un poquito la historia y lo notará. Richard Gurban estuvo en las cárceles comunistas de Rumanía, donde unos vejámenes tremendos. Lea el libro Torturado por Cristo y usted verá cómo es que se le aplican a los cristianos cuando ya tienen la forma de hacerlo. Al principio son todos timoratos, pero cuando ya tienen el poder, torturas, muertes, destrucción total. Y en este libro tengo un pequeño comentario que hace el autor y quiero leérselo literalmente. Este libro se llama El Marx desconocido, por Richard Gurban, página 79. Dice el pastor Gurban, hablando de un hombre ruso, dice, Profiberek en Rusia tenía una hija y un hijo, a quienes había criado en la fe cristiana. Naturalmente, ellos tuvieron que asistir a las escuelas comunistas. A la edad de 12 años, la hija llegó a casa y les dijo a sus padres, la religión es una superstición capitalista. Estamos viviendo nuevos tiempos. Esa niña abandonó el cristianismo del todo. Después se unió al partido y se hizo miembro de la policía secreta. Esto fue un golpe terrible para sus padres. Más tarde, su madre fue arrestada. Bajo el régimen, nadie posee nada, ni sus hijos, ni su esposa, ni libertad personal. El Estado puede quitarlos en cualquier momento. Con el arresto de la madre, el hijo se sintió muy triste y un año después se ahorcó. El padre encontró la carta de su hijo suicida. Padre, ¿me juzgarás? Soy miembro de la Juventud Comunista. Tuve que firmar y jurar
que informaría acerca de todo a las autoridades soviéticas. Un día la policía me llamó y a Varia, mi hermana, y me pidió que firmara una denuncia en contra de mamá, porque como cristiana ella era considerada contrarrevolucionaria. Esto está duro, ¿no? Pero yo quiero hablarles cómo es, sin agüero, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, yo firmé, soy culpable de su encarcelamiento, o sea, el encarcelamiento de la mamá. Ahora ellos me han ordenado que te espíe y la consecuencia será la misma. Perdóname, padre, he decidido morir. El muchacho, la hermana entregó a la mamá, el muchacho entregó al papá, no lo soportó y se tuvo que suicidar. Eso es lo que hacen esos sistemas ateos. Pero hermanos amados, yo les pregunto, ¿los padres son importantes o no son importantes? ¿Son valiosos o no son valiosos? Y el otro punto precisamente que tiene que ver con esto es que para el secularismo ateo, para la persona atea y el movimiento secularista ateo, ellos dicen que hay que salvar a los hijos de los padres, porque los padres son enemigos de los hijos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos creen que los padres son enemigos de los hijos? ¿Alguien lo cree? No, no es así. Bueno, tenía aquí una nota que no la encuentro. Aquí está. Un filósofo secularista escribió, profesor universitario, dijo: los estudiantes son afortunados al encontrarse, este era Richard Rorty, los estudiantes son afortunados al encontrarse a sí mismos bajo el benevolente imperio de gente como yo, dijo él, y de haber escapado de las garras de sus temibles, desnaturalizados y peligrosos padres. Ellos envían a sus hijos a la universidad. Deberían reconocer que como profesores vamos a desacreditarlos directamente ante los ojos de sus hijos, tratando de despojarles de toda dignidad y también de toda dignidad a su comunidad religiosa fundamentalista, tratando de que sus perspectivas parezcan tontas en vez de debatibles. No en vano, hoy en la gran lucha es en las universidades, donde los profesores, en vez de enseñar lo que tienen que enseñar, se dedican a negar a Dios y a burlarse de Dios y a blasfemar de Dios. Pero no solo eso, a desvirtuar a los padres, a decir que los padres son peligrosos, que los padres son una mala influencia, que los padres son desnaturalizados, que los padres son temibles. En otras palabras, que los padres no sirven para nada. Y en una sociedad donde los padres son tenidos en poco, estoy hablando papá y mamá, donde los padres se tienen en poco, no les podrá ir bien. Dice la palabra: el que maldice a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más tremenda y en la oscuridad más profunda. ¿Por qué muchas gentes que yo conozco son profesionales, tienen varias carreras, son muy inteligentes, son muy capaces, pero nunca prosperan? Porque deshonran a su mamá, a su papá, porque los tienen en poco, porque los maltratan y hasta los golpean. Una sociedad que menosprecia a sus padres no le podrá ir bien, pero cuando los padres son puestos en alto, son reconocidos como estima, son valorados y son honrados, los cielos se van a abrir y esa bendición descenderá sobre esa nación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria al nombre de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿qué has hecho con tus padres? ¿Los has botado como un desecho humano en una institución y no te acuerdas de ellos, ni siquiera apareces por allá? ¿Qué estás haciendo con ellos? Porque son del campo, te avergüenzas, porque ahora eres un empresario, porque ahora eres un profesional y tu abuela y tu mamá no te valen nada y te escondes de ella y no la valoras. Tendrás que darle cuentas a Dios. Pero si te arrepientes hoy, Dios te va a restaurar. Dios nos va a bendecir y Dios nos va a enviar
bendición desde el cielo. Nosotros proclamamos que Colombia es una nación que honra a sus padres, honra a padre y a madre. No queremos ideologías que tienen en poco aquellos que nos dieron la vida de parte de Dios, que trabajaron por nosotros, que nos ayudaron, que se esforzaron. No queremos sociedades que desprecian a los ancianos y a sus padres. Queremos sociedades que bendicen a sus padres y por eso recibiremos la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Esto parecen cosas que no tienen sentido. Dirán, no, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que sencillamente Dios lo ha dicho. Y la sabiduría de Dios es real. La sabiduría de Dios trae resultados. Por eso yo quiero animarles a los jóvenes. La Biblia dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y destruya la tierra con maldición. Es decir, que hoy necesitamos tener una reconciliación generacional. Cierto que sí, como padres hemos cometido muchos errores. Busquemos la reconciliación. Los hijos también han cometido errores. Hoy reconciliémonos entre generaciones para que la bendición del Señor venga. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos le exaltamos a Él, hermanos? ¿Cuántos le damos la gloria? Aleluya. Gracias a Dios. Por eso quiero decirles que el secularismo produce malos resultados. ¿Cierto que sí? Y aún hoy en la Rusia, ¿sabe qué pasa hoy en Rusia? El cristianismo está más fuerte que nunca. La iglesia ortodoxa es muy fuerte en Rusia. El cristianismo ortodoxo ha tomado mucha fuerza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios supera cualquier ideología, cualquier filosofía. Porque esa palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dele la gloria al Señor, dele la gloria al Padre Celestial. Aleluya. Bendito el Señor. Y hablando de los padres que son considerados por el secularismo como un estorbo, como un peligro, ¿qué nos dice la palabra de los padres? Dios nos da el ejemplo de lo que es Él como Padre en Lucas capítulo 15. E indudablemente sí hemos fallado, hemos cometido errores los padres, pero necesitamos ser restaurados. Lucas capítulo 15 nos dice en el versículo 20 al 24: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba, bueno, ya es otra parte del relato. Pero ¿qué nos relata la palabra? Que hubo un hijo malo. Y le dijo al papá: deme la herencia, que estoy cansado de estar aquí. El papá le dio la herencia. El muchacho se fue y dice que vivió perdidamente. Eso vivió en pecados, en maldades, bueno, en lo habido y por haber. Pero se acabó la plata. Cuando se acaba la plata, se acaban los amigos. ¿Sí me hago entender? Y entonces él llegó a una condición tan tremenda que dijo: ¿y ahora yo qué hago? No tengo ni qué comer. Y dice que se arrimó donde criaban cerdos. Y dice que ni siquiera de la comida de los cerdos le daban, y que él competía con los cerdos por comida. ¿Usted se imagina eso? Un joven de un padre pudiente peleando con los cerdos, con los marranos, como dicen más vulgarmente, peleando por comida con cerdos. Olía a cerdo, vivía como un cerdo. Y él dijo: no, que esta vida, ¿cómo así? Dice: en la casa de mi papá hasta los jornaleros viven mejor que cualquier otro. Los jornaleros viven muy bien, porque él tenía un buen padre. Y él dijo: ¿qué haré? Iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado. Y sabe una cosa, él se fue para donde el papá, pero él no sabía que el anciano todos los días lo esperaba. Y él salía a la ventana a mirar: ¿será que mi hijo va a venir? Y estaba horas enteras, no vino.
y entraba a la casa. Al otro día, desde muy temprano, el papá salía. ¿Será que mi hijo va a venir? Y lo esperaba por horas. Hoy tampoco vino, mañana será. Y así fue todos los días. Y cuando un día, porque ese padre representa a Dios, Dios es un Dios que nos ama. Por eso Satanás ataca a los padres, porque los padres representan el amor de Dios en el hogar y la autoridad de Dios. Y un día volvió a salir el papá. Dijo, hoy será que sí viene, voy a esperarlo. Y cuando vio que venía a lo lejos, dice, se parece, pero se ve muy flaco. Se parece y se iba acercando, pero está muy sucio. Se ve enfermo, parece, será mi hijo, será mi hijo. Y cuando ya lo vio más de cerca, dijo, es mi hijo. Y él no esperó que el hijo llegara, se fue y lo abrazó y lo besó y le dijo, bienvenido a casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el Señor. Y lo recibió. Y el hijo dijo, papá, yo he sido muy malo, pero él no lo dejó ni hablar, sino que dijo, le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Dios habla de que los padres son una bendición para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, diga gloria a Dios por eso. Por eso Satanás odia la paternidad y quiere que los padres no le volvamos el corazón a los hijos, no los perdonamos, no los perdonemos y seamos duros con ellos. Pero hoy Dios está hablando a los padres. Padres, tenemos que cambiar de actitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios quiere y lo que Dios muestra a través del Padre es la restauración, el amor, la misericordia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. ¿Cuántos estamos aquí? Dice la palabra del Señor. Por favor, leamos. Dice así, ya se está acabando el tiempo. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, que Dios como Padre nos ama, ¿cierto que sí? Y en Marcos capítulo 5 versículo 21 al 23 dice que había un hombre que tenía a su hija enferma y él le clamó al Señor, por favor, Señor, sana a mi hija que está atormentada, que está enferma. Leámoslo literalmente, Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Un padre clamando por su hija. Hijos, valoren el amor de sus padres y sus abuelos. ¿Cuántos me están escuchando? A veces un padre, los hijos ahí, unos se portan mejor que otros, otros no se portan tan bien. Y cuando un padre ayuda al que no se porta tan bien, el hijo que se porta bien dice, ¿usted por qué? ¿Por qué tal cosa? Y entonces uno como padre dice, es que una cosa es ser padre y otra cosa es ser sencillamente un hermano. ¿Sí me hago entender? Y más las madres que las tuvieron dentro de sus vientres. ¿Si es así o no es así? Entonces muchos no entienden eso. Los padres y las madres son una bendición. Pero ¿qué quiere el enemigo? Dañar el corazón de los padres. Como yo decía en cierta oportunidad, una señora desesperada por la mala conducta de su hijo, decía, yo lo que espero es que un día estos lo maten, porque me ha hecho sufrir tanto que ya no quiero que viva. Quizá tu corazón está así, pero eso no es la voluntad de Dios. Esa es la obra de Satanás que destruye nuestros corazones, pero hoy tenemos que volver a Dios para que restaure nuestros corazones, para que podamos volver el corazón a los hijos y que los hijos puedan volver el corazón a nosotros y seamos restaurados para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso peleamos por la familia, batallamos por la familia. Esto no son, vuelvo a decirlo, no son discursos, son realidades, hermanos. Eso es lo que hace sociedades fuertes, sociedades poderosas. Bendito el nombre de Dios. Y aunque el tiempo terminó, tengo que ver este punto porque es importante. Los padres son maestros del bien. Y esto es muy importante. O sea, los padres son figuras benévolas que manifiestan el amor de Dios, ¿cierto? Pero también los padres forman las nuevas generaciones.
Por eso son tan importantes los padres. ¿Qué hace una sociedad cuando le quitan a sus padres? Y casi siempre en esos movimientos, sean de un lado y del otro lado, porque no estamos hablando solo de un lado o del otro, ¿usted me entiende? Cuando la familia no es valorada, esto es terrible. Por eso nosotros no somos ni de acá ni de acá, somos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios habla de lo que Dios dice, no de lo que el hombre se inventa. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Entonces la palabra de Dios nos lleva a lo que es. Mire lo que dice la palabra a los padres, Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, los padres son maestros del bien, enseñando a sus hijos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Enseñando la palabra de Dios. Por eso esos sistemas ateos quieren quitarle la influencia de los padres para que los padres no enseñen los principios morales, los principios espirituales, la palabra de Dios, lo que bendice a la gente. Entonces desde temprano, como hacían también los griegos, los griegos le quitaban a los niños desde la infancia a las familias para formarlos según la ideología de ellos. Pero recuerde que la primera escuela es la casa. Digan gloria a Dios, digan, yo los veo hoy como muy callados. La primera escuela es la casa y los primeros maestros son los padres y las madres. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, la palabra primero es para mí como padre, ¿cierto? Porque ¿cómo se la voy a aplicar al hijo si yo no la vivo? La palabra primero es para mí. La palabra primero es para también la esposa, la madre, la mamá, y luego debe ser transmitida a los hijos. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es decir, la primera escuela es la casa. No permitamos que ningún estado de una línea o de otra nos quite el privilegio y la responsabilidad de ser los primeros y verdaderos padres de nuestros hijos. ¿Sí me hago entender? Donde aprenderán principios de vida, principios que los harán ser bendecidos, que les abrirán las puertas del cielo, que les darán hogares de éxito, que los harán prósperos como profesionales y en todo lo que ellos emprendan. Pero recuerde, los padres son los primeros maestros, por excelencia. Otro texto que nos habla de esto es Proverbios 22, 6, y ustedes ya lo saben de memoria. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es como un Juan 3:16, un versículo que todos no lo sabemos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Y el texto de Tito, capítulo 2, versículo 3. Vamos a Tito, por favor, 2, 3. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Amén. Tito 2, 3 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. ¿Cuántos dicen amén? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí esto se pone color de hormiga, como dijo alguien. Mujer, tú ya que has tenido hijos, que eres casada, deja el exhibicionismo. ¿Cierto? Porque hay señoras muy exhibicionistas. Ya deje el exhibicionismo. Deje de estar tratando de impresionar a los hermanos o a la gente en la oficina, en la calle. Ya deja eso. Ahora conviértete no en una modelo, sino en un modelo de vida y en una maestra del bien.
Digan amén, digan algo, digan ayayay, pero digan algo. Pero aplauda al Señor. Eso está muy duro. Santo Dios. Deja ya esa vanidad y deja esa presunción y dedícate a formar las nuevas generaciones para Dios. Aún la palabra, bueno, sí peínate y vístete bien. Porque tampoco tú has peinado, sí o no, tampoco, ¿cierto? Pero ojo con eso, porque muchas veces el énfasis es en la apariencia, la sensualidad. ¿Y a quién estás formando para la vida eterna? ¿Estás atendiendo gente? ¿Estás salvando hogares que se están despedazando? ¿O te la pasas en la vida social agitada? Y los hogares se están despedazando y los jóvenes se están perdiendo y tú vives en tu vanidad. Tendrás que darle cuentas a Dios. Las mujeres que están aquí, maestras del bien. Digan aleluya, digan amén o digan ayayay, pero digan algo. Dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Qué palabra tan bonita. Maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. O sea, a fortalecer los nuevos hogares. A que los nuevos hogares sean sólidos. A que los nuevos hogares tengan fundamento. También que enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. O sea, que la casa esté bien bonita, bien cuidadita, no como un desastre, ¿cierto? Cuidadosas de ¿qué? De su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oh, amados hermanos, eso solo se logra en un hogar cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la mujer inconversa, la mujer materialista y pagana. ¿Cuántos hombres yo he visto en la consejería llorar? Hermano, es que yo los he visto. No solo los guaduales lloran, los hombres también lloran. Y los he visto, mire, se lo voy a decir con el corazón en la mano y perdóneme que sea tan franco. Dice, mi esposa se va 2 y 3 días y no aparece. Y cuando le digo, pero ¿qué tenemos un hogar? ¿Será usted el que tiene hogar? Yo soy libre, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Eso es lo que produce el ateísmo. Mujeres irresponsables que se la pasan es bailando y tomando mientras los hijos están desnutridos, botados en la casa, el esposo todo afligido. Los he visto, yo los he visto muchas veces llorando. Y dice, y mi esposa no quiere cambiar, le gusta más la rumba que la vida de hogar. ¿Usted cree que eso es muy lindo? Y quizás, yo creo que hay algunas sí hoy, porque cuando Dios da una palabra es por algo. No, y no se ría, que es en serio. Eso no fue un chiste. Porque cuando Dios da una palabra en el púlpito es porque el Espíritu Santo sabe que hay esa necesidad. Pero yo le digo con la autoridad de la palabra, vuélvete a Dios, que estás a tiempo, porque mañana puede ser tarde y no puedes jugar con fuego, porque el fuego quema. Que el temor de Dios caiga sobre todos nosotros, hombres y mujeres, y que entendamos que ya no vivimos para vivir una vida de solteros y de casanovas o de fiesteros y de rumberos. Ahora vivimos para Dios y para nuestra familia, para fortalecer esos hijos, para fortalecer esa familia, porque la bendición de Dios está sobre nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le exaltamos? El último versículo está en Génesis capítulo 18 y vamos a orar. Dios, hablando de Abraham, dijo, tremendo esto, desde el versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que Dios dijo? Dios dijo, yo haré de Abraham una nación grande y poderosa, y a través de sus hijos y de su descendencia bendeciré a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos creen que a través de su familia
muchas personas van a ser bendecidas en Colombia, en Latinoamérica y en las naciones. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Bendito el Señor. Pero Dios le dijo a Abraham eso, porque yo bendeciré las naciones a través de Abraham. Pero Dios dijo, porque yo sé, dijo Dios, yo sé, dijo el Señor, que Él mandará a sus hijos y a su casa para que guarden el camino del Señor. En otras palabras, Dios dijo, yo sé que Abraham será un maestro del bien. ¿Serás tú un maestro del bien, una maestra del bien? Que así sea con la ayuda de Dios. Hermanos, no queremos un país deshecho y destruido. Y por eso vamos a enfocar la enseñanza con fundamentos. ¿Sí me hago entender? Y aún citando cuestiones seculares para ilustrar la realidad. Porque es que la palabra no es ajena a todas esas filosofías. La palabra de Dios es autoridad poderosa. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Pónganse en pie, por favor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Padre, te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la gloria. Onda la barabashenda, la barabasheya. Ucheta la barabashenda. Orando, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria. Gracias por las familias. ¿Cuántos oramos por las familias? Gracias, Señor, por esos hogares, Señor. Gracias, bendito Padre. Oh, Padre, porque aunque el diablo hurtó, mató y destruyó, Señor, tú restauras la familia. ¿Cuántos dicen amén? Oh, Padre, te estamos rogando, Martica, por favor, que tú te levantes con poder y con autoridad, Señor. Por favor, ore. Que tú te levantes, Padre, con poder y autoridad. Padre, te rogamos por nuestras propias familias. Ahí donde tú estás, dile, Padre, ayúdame, Señor, con mi propio hogar. ¿Cuántos estamos aquí? Oh, Padre, estamos rogando, Padre, que toda plaga de maldición que ha venido contra nuestros hogares, Padre, hoy sea echada fuera. En el nombre de Jesús, hoy profetizamos, Padre, que viene restauración en el nombre de Jesús. Que viene restauración a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, que toda maldición se va en el nombre de Jesús, y que nuestros hogares son restaurados por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que en este país, Señor, la familia se levanta, que en este país la familia es restaurada, Padre, y te damos la gloria. Dele la gloria a Dios. Y Padre, declaramos que ninguna arma forjada contra nuestras familias prosperará, sino que tú te levantas como un poderoso gigante, Señor, y nos das la victoria. ¿Cuántos están aquí? Tú nos das la victoria en nuestras familias. Gloria a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Dígale, Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. En el nombre de Jehová de los ejércitos, declaramos victoria a los hogares. Reprendemos toda obra de las tinieblas y declaramos libertad en nuestros hogares para la gloria, para la gloria, para la gloria de Dios. Yo te quiero animar. Estás pasando luchas en tu hogar, estás pasando dificultades en tu hogar. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Tu hogar es bendecido, tu hogar es bendecido, tu hogar es lleno de la gloria de Dios. Amén. No tiene